Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 330 de la séptima temporada. Hoy, la ley del espíritu de vida con Fabián Diendo. El hombre natural no puede obedecer, o sea, el Evangelio no nos hace obedientes. Nos pone en una cruz para que el Cristo que opera en obediencia se exprese en nosotros. Te invito a escuchar este episodio atentamente. En el reino de Dios estamos viendo un crecimiento exponencial del Evangelio en el mundo, una expresión más genuina de Cristo en su iglesia. Y sé que ustedes siempre oran por mí y yo oro por cada uno de ustedes. Esta expresión corporativa de la iglesia es aquello que Cristo formó cuando se impartió en vida, ¿no? Esta nueva creación, este nuevo hombre en Cristo Jesús, al cual ahora todos nosotros pertenecemos, ¿no? Dentro de ese hombre opera un poder, ¿no? Que es un poder de protección de la vida del Hijo. Todo lo que está en la vida porta un poder para que esa vida sea vista, conocida y dada a conocer, ¿no? Voy a hacer algo esta mañana. Sé que no es conveniente que uno, cuando está en un encuentro como este, esté mirando el celular, ¿verdad? Pero le voy a dar la oportunidad de tenerlo por 2 minutos en la mano y que ustedes me digan cuántas veces aparece la palabra discípulo en las cartas apostólicas. ¿Pueden hacerlo? Le voy a dar un dato, tal vez. Aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. 16 veces en el libro de los Hechos. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces aparecen las cartas apostólicas? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien la tiene? La respuesta es ninguna. Y tiene una razón de ser. Quiero hablar de esto un poco. La palabra discípulo está omitida casi intencionalmente por los apóstoles. Y claro, tiene una razón de ser. Cuando hablamos de la expresión del querigma en las Escrituras, que es la revelación de la persona de Jesucristo, es derecho reservado de Dios. O sea, no tenemos participación. Es Dios, por medio de su Espíritu, el único que puede revelarnos la persona de Cristo. Y cuando hablamos de la didaqué, aprendimos algo, también por revelación divina, que el hombre natural no puede obedecer. O sea, el Evangelio no nos hace obedientes. Nos pone en una cruz para que el Cristo que opera en obediencia se exprese en nosotros. Claro, toda buena obra a la cual Dios llama buena obra no es nuestro obrar, es su obrar. El único que puede escuchar la voz del Padre, hacerla tangible, ponerla en práctica, expresar la voluntad del Padre, es el Hijo. Es una obra divina. Ahora, estuvimos recibiendo luz acerca de aquello que Dios llama comunión, ¿no? Y es bien importante para nosotros, cuando hablamos de comunión, lo que Dios llama comunión, la comunión real del Espíritu, es que en todo este tiempo, toda aquella verdad que penetra el velo de nuestra carne viene básicamente para deconstruir, ¿verdad? Todo aquello que fue instalado
por la imaginación, el orgullo, la presunción humana, ¿no? Y estamos rendidos porque es la única posibilidad de que Dios lo logre en nosotros, ¿no? A que Dios pueda traer una mayor medida de entendimiento de esta salvación que nos fue concedida. Cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Dios, tal vez habría que hacer un pequeño ajuste ahí, ¿no? Porque cuando hablamos de relación, la definición de relación es esta, es el trato, conexión o unión que hay entre dos o más personas. Para que haya una relación tiene que haber dos o más personas. Pero el milagro del Evangelio es que el Padre y el Hijo son uno. Eso quiere decir que lo que está expresando el Espíritu cuando se revela a sí mismo no es una relación específicamente entre el Padre y el Hijo, sino la comunión. Ellos comparten la misma vida. Es una común unión, una vida en común, son uno. ¿Y cuál es el milagro del Evangelio? Es que Dios nos incluyó en su Hijo. Y ahora somos uno. Uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Somos uno. Y lo que compartimos es una vida en común, que es la vida de Dios, la vida que nos fue impartida en el Hijo, en donde está la vida de Dios, ¿verdad? Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y la expresión apostólica, como la venimos viendo en este tiempo, es Cristo, nuestra vida. Por lo tanto, los apóstoles están hablando de una vida orgánica, ¿no? La expresión de una vida orgánica en la que somos uno en Dios. Y toda expresión dentro del cuerpo, en el uno, es una relación de comunión, de compartir la misma vida, ¿no? Y entonces el punto es este. ¿Qué es un discípulo? Definición de diccionario. Recuerdan que viene de una palabra griega, esto lo hemos aprendido, mayormente la mayoría lo sabe, que es matete, ¿no? Que refiere generalmente a un alumno, a un aprendiz, a un estudiante, a la relación de un alumno con un maestro. Tiene que haber un alumno, un aprendiz, un estudiante y un maestro, ¿no? Y dice esto: persona que recibe enseñanza de un maestro, persona que sigue y define las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ahora, cuando nosotros vamos para comprender qué es lo que produjo Dios en nosotros, cuando nos hizo parte de su pacto eterno, dice esto Jeremías. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice esto: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. O sea, ya no hay en este pacto, en Cristo, ya no hay alguien que pueda tener una relación de maestro-alumno para revelar la vida, el conocimiento de esta vida que nos fue impartida. Ya no hay una relación ni con el prójimo, ni entre los hermanos, en una relación de maestro y alumno, porque ahora Dios proveyó su propio espíritu en donde está la vida de Dios. Y es esta misma vida la que nos da a conocer su persona, diciendo
conoce a Jehová. Nadie va a poder decir eso, sino porque todos que sean parte de este pacto me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. El apóstol Juan, en su primera carta, nombra por única vez la palabra unción. La palabra unción en todo el Nuevo Testamento aparece 2 veces y las 2 veces en el mismo versículo. Y cuando habla de unción está hablando de lo que imparte el único ungido de Dios, que es el Hijo. ¿Y por qué somos ungidos nosotros? Porque estamos en el ungido, ¿verdad? Y ese espíritu, el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, ese mismo poder que opera en ustedes, es el que le va a hablar de mí. Jesús dijo: el Espíritu Santo no hace otra cosa más que hablarles de mí, darles a conocer mi persona. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el apóstol Juan dice esto en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿verdad? Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es el Espíritu quien nos da a conocer la vida que nos fue impartida. Y en la vida de Cristo y en la persona de Cristo, que es la vida de Dios, todo lo concedido. Por eso el apóstol Pablo dice: miren, ustedes no recibieron el espíritu del hombre, sino que recibieron el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que les revele, les dé a conocer todo lo concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos concedió? Nos concedió a su Hijo, y en Él todas las cosas. Pero tengo que entender que en esa vida opera un poder. Y ese poder es para darme a conocer esa vida. Y todo lo que esa vida incluye en nosotros. Y termina diciendo: así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado y nos dice el apóstol Juan: permaneced en Él, en Cristo. Porque el mismo Señor dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, yo soy la palabra, yo soy el verbo. Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mí, van a llevar fruto. Van a expresar la vida, el carácter de Dios. Porque Cristo es formado en nosotros. Entonces, una obra absolutamente divina. No tenemos participación. Somos los beneficiados en todo este obrar. Claro, hay una vida y una relación externa. En los Hechos de los Apóstoles aparecen 16 veces y mayormente la palabra discípulo no se está refiriendo a los apóstoles, sino que se está refiriendo a los grupos de hermanos que se están incorporando a la iglesia, ¿no? Hay una relación externa en donde le señalan a los nuevos discípulos la persona de Cristo. Es una señal, los dirigen a los pies de la cruz, los dirigen a Cristo, pero lo que no pueden es darle a conocer a Cristo, porque eso solamente lo puede hacer su Espíritu Santo. Hay un discipulado, pero solo como sombra de lo eterno que está operando en el uno. El poder para darnos a conocer está en el uno, está en Dios. Es su Espíritu operando en nosotros, ¿no? Pablo está diciendo: miren, lo que ustedes están viendo de mí, no soy yo. Es Cristo en mí. Es gracia. O sea, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso dice Pablo. Y miren, yo he trabajado y he servido mucho, pero no fui yo. Lo que ustedes vieron de mí, no soy yo. Es la gracia de Cristo en mí. Es su poder, es su obrar. Esto no lo produjo ningún hombre.
lo produjo la gracia de Dios, el poder de Dios operando en mí. Cuando uno revisa el lenguaje apostólico en relación a lo que nosotros llamamos ganar personas en nuestro lenguaje evangélico, ¿no? O en el lenguaje apostólico, la formación de Cristo en nosotros, ellos utilizan un lenguaje de crianza, porque están expresando una vida orgánica. Somos uno en Cristo, un cuerpo. Entonces aparecen palabras como bebés espirituales, niños espirituales, la leche espiritual, la comida sólida, la madurez espiritual. Hay expresiones del apóstol Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:7, donde dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el versículo 11, el apóstol Pablo dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Está expresando un modelo de vida, de familia, un modelo orgánico, ¿no? Él, cuando habla de la vida de Cristo en nosotros, está diciendo dentro del propósito, el propósito está expresando una vida orgánica. Y entonces, cuando uno comprende en la revelación que Dios le da a Pablo, exclusivamente a Pablo, lo lleva al tercer cielo y le revela los planos, le muestra por primera vez a un ser creado el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Y Pablo dice: Dios me reveló el misterio de su voluntad, el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, y ese misterio es Cristo en nosotros. O sea que la unión de Cristo con la iglesia tiene un diseño eterno. Ahora, el matrimonio revela la relación de Cristo con la iglesia, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Quiere decir que el diseño del matrimonio no es creacional, tiene un diseño eterno. No pertenece al antiguo pacto ni al nuevo pacto, no, tiene un diseño eterno. Y en Cristo, ¿no es cierto?, en la vida de Dios, entendemos: Dios es Padre, ¿no? Dios es Hijo, Dios es Esposo, Dios es hermano, Dios es familia, ¿no? Entonces Pablo dice cosas como esta, por ejemplo, ¿no? No se desconecten de esta vida, porque esta vida es la que expresa todo lo que Dios es y lo que le da a conocer la persona de Dios en lo que Dios es y en lo que Dios hace. No se desconecten. Los discípulos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. Ellos no portaban la naturaleza divina, por lo tanto, no compartían la misma vida con Jesús. Ellos no pudieron tener una comunión con Cristo hasta que Cristo fue crucificado, muerto, resucitado, fue al Padre, fue glorificado e impartido en vida. Y el Señor les decía: miren, les conviene que yo me vaya, porque nunca vamos a compartir la misma vida y nunca me van a conocer a menos que yo me vaya y me pueda impartir en vida, para que todo aquel que venga a mí me conozca. Claro, hay un discipulado en un vínculo externo, ¿no?, donde estamos guiando a las personas a los pies de la cruz. Pero en el vínculo interno, donde está la vida de Dios, es la expresión de una vida orgánica. Eso es lo que Dios llama comunión real. La vida, o sea, compartir la vida de Dios, una misma vida, ¿no? Donde nosotros vivimos la eternidad de todas las cosas, donde, comprendiendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, es que Él es la imagen de la vida de Dios en toda la creación.
y nos permite ver toda la creación a través de la persona de Cristo. Ver con sus ojos, entender con su mente. Pues Dios nos dio su vida en el Hijo. Nos dio su naturaleza divina. Lo único que no nos impartió fue su divinidad, pero nos dio su ADN. No solo para vivir esa vida, sino para conocer esa vida y disfrutar esa vida y esa salvación que nos fue gratuitamente concedida. Y es urgente, ¿no? Es urgente conocerla. Pablo, cuando le habla a Filemón, en el capítulo 1, en el verso 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Tremendo. Pero dice algo más: a quien engendré en mis prisiones. Hay un lenguaje orgánico, ¿no? Habla de engendramiento, habla de un nuevo nacimiento, ¿no? A una nueva vida, a una nueva creación. Y nos explica que la simiente de Cristo se impartió. O sea, es verdad que la vez pasada estábamos compartiendo con alguien muy amado, como es Lucas Márquez, y él decía algo así como: podemos saber cuántas semillas hay en una manzana, pero no podemos saber cuántas manzanas hay en una semilla, ¿verdad? Porque Cristo se impartió como la simiente de esa vida y se multiplica en cada uno de nosotros. Y Pablo habla de engendrar, ¿no? De que hay una impartición de esa vida que nos fue concedida. Porque expresamos Cristo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo, verdad? Es una realidad verdaderamente poderosa, ¿no? Porque es una genética que se va expresando en un engendramiento, en una dimensión orgánica, de vida, ¿no? No son leyes, no son reglamentos, es una vida. Nacemos, somos engendrados para una vida indestructible, eterna, plena en Cristo. Una locura, pero es así, ¿no? Por eso que Pablo dice: en Cristo está el amor de padre, en Cristo está el amor de hijo, en Cristo está el amor de esposo. Así que por favor amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus padres como Cristo ama al Padre, porque ese amor está en ustedes. Entonces, claro, hay una paternidad representativa en el Espíritu de Dios, no sustitutiva. Tenemos un solo Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. A veces es peligroso escuchar a alguien dentro del cuerpo de Cristo que le dice papá o que le dice hijo, ¿verdad? Porque el peligro es que sea sustitutivo. Tenemos un solo Padre. Pero el apóstol Pablo dice: amen a los mayores como a padres y amen a los jóvenes como a hijos. ¿Por qué? Porque el amor de hijo está en nosotros. Porque el amor de padre está en nosotros. Porque el amor de esposo está en nosotros. Cuando nosotros tratamos con un matrimonio con dificultades en expresar el amor de Dios, ¿no? Y hay un reclamo, ¿no? Entonces la mujer dice: bueno, no me ama como Cristo ama, no me trata como vaso frágil, ¿no? Yo no lo noto amoroso. Y la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Agarramos la Biblia y le explicamos cómo ama un cristiano? Bueno, es lo que solemos hacer. Pero hacemos eso básicamente porque estamos resolviendo a partir de una ceguera. No estamos viendo la vida. Porque todo eso está en Cristo. No es
el desarrollo de normas, reglas o leyes. El buen esposo está en Cristo. El problema es dónde buscas. ¿Quién te enseña? ¿Un maestro humano o el Espíritu? ¿Quién te enseña? Porque el Espíritu lo que revela es a Cristo. Y en Él está el esposo. El esposo que tiene un diseño eterno. El problema es dónde lo buscas. Si lo buscas en Cristo, ahí está el buen esposo. Ahí está el buen hijo. Ahí está todo. Todo nos fue concedido en Él. Podemos amar a nuestros enemigos. ¿De qué manera? Y de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros cuando éramos enemigos en otro tiempo. De tal manera que dio su vida por nosotros, para salvarnos, para santificarnos, para impartir su vida en nosotros y podamos vivir, disfrutar, gozarnos, conocer y dar a conocer esta vida. ¿No? Eso está en el Hijo, está en la vida que nos fue concedida. La dinámica es: conduzcan a los discípulos a Cristo para que su Espíritu les enseñe todas las cosas. Así funciona. Así funciona. El Maestro Divino, el Espíritu de vida, la naturaleza divina, la unción, es la que nos enseña todas las cosas. Amén. Cuando el Señor dijo: yo los devuelvo al principio. ¿Saben eso, verdad? ¿Y qué es el principio? No es el inicio de algo. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, yo estaba ahí. O sea, yo soy el principio. Todo lo que está en mí vuelve al principio. Y cuando uno piensa en el principio, pero no en el principio de la creación, no, en el principio. Antes de que todo fuera creado, ¿qué había? Es una gran pregunta, ¿no? Lo único que había era vida. O sea, la vida de Dios es lo que había en el principio. Ahí no habían doctrinas, no habían estructuras, no había edificios, ¿no? Solo reinaba la vida. Y nosotros fuimos creados para vivir en esa realidad. Para vivir, disfrutar, deleitarnos y expresar esa vida. Fuimos creados por Dios para expresar Dios. Fuimos creados en Dios para expresar Dios. Su vida, su gloria. ¿No? Lo que dice: ya nadie más enseñará. Lo que está diciendo es que cuando hay mucha enseñanza es porque está faltando ¿qué? Vida. Yo les pregunto esto, ponele, si alguno de nosotros sale afuera y dice: qué calor, ¿no? ¿Quién te enseñó eso? La naturaleza que portás, la vida, ¿no? ¿Quién te enseñó a tener hambre? ¿Quién te enseñó el dolor? Es la ley de la vida que portamos, ¿no? ¿Quién le enseña a una abeja a hacer comunidad o a un pájaro a volar? La vida, el conocimiento de la vida, ¿verdad? O sea, la vida de Dios es la que nos enseña todas las cosas que refieren a la vida de Dios. Ya no somos seguidores de Cristo, porque somos el domicilio, la morada de Dios. Habitamos en Él y Él habita en nosotros. No le seguimos. Los discípulos le seguían porque no estaban en Él, no compartían la misma vida. Pero ahora, todo el lenguaje apostólico tiene que ver con esta unidad eterna, esta comunión de vida
es que vivimos la misma vida, expresamos la misma vida, expresamos su sustancia. Y es esta vida la que nos enseña todas las cosas. Cuando esta vida no tiene una medida de conocimiento, entonces lo que necesitamos para movernos es enseñanza. Reglas, leyes. Y es lo que Pablo le dice, no puedo creerlo. Hablándole a los Gálatas diciendo, no puedo creer, ustedes iniciaron en el espíritu y van a terminar en la carne. O sea, vuelven a los antiguos rudimentos de las leyes y las reglas y los reglamentos. Y cuando la vida que le explica y que le revela todas las cosas, ya están ustedes. No lo puedo creer. Y esto me hace entrar otra vez en dolores de parto, a sufrir por ustedes hasta que ustedes entiendan que lo que tiene que ocurrir es que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Cuando Pablo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto explica que la ley de la vida opera para libertad. Y la libertad es la libertad de vivir la vida que Dios nos ha concedido, la vida para la cual fuimos creados. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres para vivir su vida, la plenitud de ella, ¿no? Ustedes piensen que sus pulmones están funcionando, su corazón late y no le piden su opinión, su consentimiento para hacerlo, porque hay una ley, que es la ley de la vida, que está operando en nosotros. Y nosotros no tenemos control de eso. Es la ley de la vida. Cuando la vida de Dios está operando en nosotros, determina todo lo que la vida de Dios produce en nosotros. Cuando una persona tiene una medida de conocimiento pobre de esa vida, se llena de reglamentos, se convierte en una persona legalista, dura, fría. No puede expresar el amor, porque toda la vida de Dios se expresa en una sustancia llamada amor. No es solamente el qué, sino el cómo. Es Cristo expresando su vida y su carácter en nosotros. Primera Juan, capítulo 5, verso 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Para los científicos la vida es un misterio, no la pueden descubrir. ¿Cómo se produce la vida? Podemos estudiar la vida, pero no podemos comprender el inicio, la producción, cómo se produce la vida. Es un misterio. La vida de Dios en nosotros es un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Y esa vida está en el Hijo. Y el Hijo nos fue revelado. Y nosotros podemos, por su Espíritu, conocer esa vida. Lo que los científicos jamás van a poder determinar está al alcance de todo aquel que está en su Hijo, que está en Cristo. Cuando uno comprende que la vida es interna, entiende por qué la vida de Dios tuvo que venir a morar en nosotros. Si uno se preguntara, si vos ponés un león, ¿no? Y ponés de un lado carne y del otro lado alpiste, ¿cómo haces para que el león vaya a comer alpiste? Imposible. Para que vaya a comer alpiste, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de naturaleza. Tiene que morir y convertirse en un pájaro, ¿verdad? Hay un momento en que nosotros tenemos que comprender que de lo único que se alimenta la naturaleza divina es del Cristo resucitado. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor. Soy verdadero alimento. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera
de vida, el que come y bebe de mí, tiene comunión. Es uno conmigo. Es lo mismo que le dijo a Nicodemo, ¿no? Tenés que cambiar de naturaleza, o si no vas a permanecer en una ceguera eterna. No lo vas a ver. El que nace de nuevo solamente puede ver. Y acá hay un ejemplo que me parece importante, que me parece interesante, es la de un ciego que tiene que vivir en una casa, ¿verdad? Entonces, toda persona que le falta la vista natural, lo que hace es aprender dónde están los objetos de la casa, ¿no? Y aprenden cada uno para poder moverse con libertad, para precisamente busca una estabilidad, el sentirse seguro dentro de la casa, cómodo, ¿no? Entonces, cuando le corren algo del lugar o le agregan cosas a la casa, es como un fastidio, porque ahora tengo que volver otra vez a aprender todo de nuevo, ¿no? Por eso que cuando alguien en el cuerpo de Cristo no ve, cada revelación es un fastidio. Es un obstáculo. Porque ¿cómo ahora que vienen con algo nuevo? Pero cuando uno ve, se expresa en libertad dentro de la casa. Y toda revelación se convierte en un gozo. Porque la casa se está embelleciendo, la casa está creciendo. Dios está edificando la casa. Entonces, cada vez que Dios trae una revelación, es un motivo de gozo. Porque veo, porque no tropiezo con la revelación, porque estoy viendo, ¿no? La característica que tiene la oscuridad es que chocamos, o sea, no podemos ver, chocamos, ¿no? Y uno normalmente choca con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la familia, con tu hermano, con la iglesia, con Dios, ¿no? Estamos ahí en un conflicto porque uno no sabe de dónde viene aquello que me va a golpear o que, con lo que voy a tropezarme. Pero de repente entra un rayo de luz, aunque es apenas un rayo de luz, pero ya ese pequeño rayo de luz me permite ver. Y cuando empiezo a ver, se apodera de mí un gozo impresionante, porque estoy viendo lo que antes no veía. Y miren, esto es una experiencia que a menudo me pasa, semana a semana, ¿no? Con cada hermano, con cada persona que nos conectamos de manera personal o por medio de las redes, es gente diciendo: Fabián, lo vi. No te lo puedo explicar, lo único que sé es que ayer no veía y ahora veo. Pero de repente empecé a ver. Entró la luz, ¿no? Y empecé a ver. Y la sensación mayormente cuando ocurren cosas como estas es que uno siente que ahora nació de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que nací de nuevo ahora y no es que naciste de nuevo ahora. Es que estás empezando a conocer la salvación que recibiste. La estás viendo. Hay un poder que Dios nos otorgó en la misma naturaleza de Cristo para conocer la vida que nos fue impartida, la salvación de la cual Dios nos hizo parte. Yo hablaba con un hermano que me llamaba la atención porque él no podía digerir la idea de que seamos uno en Cristo. Y yo digo, ¿cómo puede ocurrir que una verdad
que es gravitacional, que cursa todas las escrituras, no sea vista con sencillez, ¿no? Es que cuando uno no ve, hasta la verdad más simple se convierte en un conflicto. Por eso, Nicodemo, no te sorprendas cuando te digo que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver. Es necesario, ¿no? Cuando el Señor se le atraviesa a Saulo en el desierto, le pregunta, Señor, ¿quién eres? La respuesta del Señor fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es la primera revelación que recibe Pablo acerca de la vida orgánica. Jesús le estaba diciendo, la iglesia y yo somos uno. ¿No? Pablo diciendo, pero yo no te estoy persiguiendo a vos, estoy persiguiendo a los cristianos. La iglesia y yo somos uno. ¿Verdad? Esto lo hablábamos cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Así que voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo prepare, vendré otra vez y os tomaré. ¿Qué iba a venir a buscar el Señor? A sí mismo. Somos uno. Es una vida orgánica, eterna, espiritual. Habitamos Cristo. Compartimos la misma vida. Solo se ve por la obra del Espíritu. Es revelación. Para eso Dios nos introduce en sus procesos. Todo lo que está en lo eterno se expresa en la obra completa de Cristo. La obra está consumada. No se le puede agregar ni quitar nada. Pero para que esa obra sea puesta de manifiesto, para que nuestra alma sea absorbida por toda la realidad del Espíritu y nosotros podamos ver la vida expresada en forma completa, en plenitud en nuestra vida, entramos en los procesos de Dios. Es por eso que hay que entender que no se puede sepultar a alguien que no se murió todavía. ¿Lo intentaron alguna vez? Traten de hacerlo. No se puede. Va a salir todo golpeado, ¿verdad? No se puede sepultar si alguien primero no ha muerto a sí mismo. Y a menos que sea muerto y sepultado, no puede haber señales de resurrección. Y si no hay señales de resurrección en nuestra vida, no podemos ver. El velo sigue puesto. Y analizamos todo desde nuestra perspectiva humana, define nuestra realidad la ceguera que portamos. Miren, si todo este lugar estuviera más oscuro de lo que está, o sea, no hubiera luz, y pondríamos un objeto delante de ustedes, cada uno tendría una opinión diferente de qué es o qué color tiene, porque no vemos. La ceguera es la que hace que la opinión se introduzca en el cuerpo de Cristo. Pero cuando la luz aparece, la opinión desaparece, porque hay una evidencia de vida. Estamos viendo. Lo estamos viendo a Él. Por eso podemos hablar todos una misma cosa, tener un mismo parecer en Cristo, ¿no? Una misma mente y un mismo sentir en Cristo Jesús, porque le estamos viendo y estamos disfrutando y expresando su misma vida. Todos llegamos a esta vida por nacimiento, por engendramiento, ¿verdad? Y el Señor dice, todos me conocerán, escribiré
mi ley en su mente y en sus corazones, y yo haré. Este es el punto. Yo haré. ¿Quién hará? La vida. ¿Quién? Él. La vida de Dios. Cristo. Cristo en mí. Yo haré. Es la genética de la vida. Él produce el obrar. Él lo hace. Él produce el deseo en nuestra vida, porque es su vida expresándose en nosotros, ¿no? Cuando la vida Zoe, la vida increada de Dios, está en nosotros, viene para gobernar, para expresarse a sí misma, ¿no? En nosotros y a través nuestro, con un propósito, para su propia gloria, para el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, nuestro ministerio va a ser competente y aprobado cuando no nos desconectemos de esa vida de la cual hablan todas las escrituras, a menos que no estemos crucificados juntamente con Él. Vamos a seguir operando entre las tinieblas y la luz. No vamos a ver claramente la vida que nos fue impartida. No hay que desconectarse de esta vida, operar en esta vida sin desconectar. Pablo lo llama, fuimos llamados a ser ministros competentes de esta vida, de este nuevo pacto que es Cristo en nosotros, ¿no? Del pacto eterno. Claro. Esto es importante, ¿no? Porque nadie se haría atender por un médico que faltó al 80% de las clases, que no aprobó el 70% de sus exámenes. Cuando uno va a un médico y está en riesgo su vida, quiere ir al mejor médico, ¿verdad? Y Pablo dice, miren, ustedes tienen que ser ministros competentes de esta vida, de la vida de Dios. Cristo tiene que ser formado en ustedes. 2 Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y cuando el apóstol Pablo dice, nuestra competencia proviene de Él, Él está diciendo, no estoy dando nuevas leyes. No hay nada que podamos agregarle, ¿no? Cuando Él está diciendo, honren a su padre y a su madre, está diciendo, si Cristo crece, si la vida crece en ustedes, Cristo honra al Padre. No está diciendo, aprendan cómo honrar. No está diciendo, eso ya está en ustedes. Cristo tiene que ser formado en ustedes porque todo lo que Dios demanda, primeramente, nos lo dio en su Hijo, en la vida que nos fue concedida. Así que no intenten expresar nada separado de esta vida, porque todo está en esa vida. No hay mayor amor, no hay mayor poder expresado de Dios en nuestra vida que caminar por esta vida, en este mundo temporal, expresando lo eterno, la vida del cielo, la realidad del cielo en la tierra, sin desconectar. No hay mayor amor expresado. La vida regenerada, la vida de Cristo en nosotros porta por completo el diseño de Dios. Cuando hablamos de la vida de la iglesia, el cuerpo, Cristo, uno solo con la iglesia, estamos hablando de una vida que es indestructible. Que todo el poder de Dios opera protegiendo esa vida, nadie la puede tocar. Dios dice de ella, hueso de mis huesos, carne de mi carne. En Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y vida, ¿no? Es la expresión de Cristo como la palabra, es poder de Dios. Es la vida de Dios
expresándose en nosotros. Y Jesús dice esto, es el viento. ¿Cómo? Sí, es el viento, es aliento de vida. El nombre de Dios se expresa como la respiración, ¿no? Así dicen, el hebreo es como la respiración. Cuando hay vida, el nombre de Dios está expresándose como aliento de vida. Todo lo que respire, alabe Jehová, ¿verdad? Y Jesús dice esto, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, tiene fecha de vencimiento, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es eterno, es indestructible. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús dice, el viento sopla de donde quiere. Sí, amados, escuchen, es el viento. Es su Espíritu. Y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él es quien nos guía. Es Él quien nos conduce a la expresión completa de su propósito eterno. Quien determina los tiempos, los ámbitos en esta vida temporal para que lo eterno sea expresado en toda nuestra existencia. Quiero terminar leyendo un pasaje. Es mucho, sé que es un montón hablar de este tema, de la ley del espíritu de vida, pero lo más importante de poder entender es que nosotros comprendamos que la vida que portamos tiene un poder para darnos a conocer esa vida. Y Pablo lo dice, miren, es estimando todo por pérdida. Es no dándole de comer al viejo hombre, a la carne. Es quitándole todo tipo de alimento a la carne. Es estimando todo por basura. Es perdiéndolo todo. Todo lo que el hombre natural considera currículum, Pablo dice, para mí es basura, a fin de conocerle. ¿Conocer qué? La vida. A Cristo, la vida de Dios. Yo no puedo disfrutar lo que no conozco, no puedo valorar lo que no conozco. Nadie disfruta lo que no valora. Necesitamos tener una real magnitud de la vida que portamos para vivir ese gozo inefable, eterno, perdurable, que es Cristo en nosotros. Y no acostumbrarnos a describir verdades que no son realidad en nuestra vida. Porque cuando habla del espíritu de verdad, la palabra es aletheia. La palabra aletheia es realidad. Es cuando la fe hace que la realidad de Dios sea mi realidad. Lo que es real para Dios es real para mí. Hay algo muy importante en esto. Romanos 7, verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. La ley de la vida vino para gobernar. ¿Y de quién? Bueno, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto de vida para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley. Dios nos hizo libres por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y en el capítulo 8, verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no nos gobierna el pecado y la muerte, somos libres de esa ley. Y todo lo que está en Cristo, ya la muerte no se puede enseñorear más de él, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley, el requisito, los mandamientos se cumplieran en nosotros. Escuchen, no por nosotros, sino
en nosotros no es lo mismo. En nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando caminamos por fe, habitamos Cristo. Vivimos comunión. Eso quiere decir algo muy importante. Cristo murió por nosotros, pero no en lugar de nosotros. Estoy diciendo algo que uno está acostumbrado a escuchar todo el tiempo. Pero no murió en lugar de nosotros. Nosotros vivimos esa muerte juntamente con Él. Esto es importantísimo. Cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Fuimos parte de esa muerte. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Él. ¿Y para qué más? Para ser glorificados juntamente con Él. La gran noticia del Evangelio. Somos objeto. Somos el producto terminado de una obra completa de Cristo en la cruz para expresar por completo su gloria, el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, incluso tu vida y la mía, para su propia gloria, para el disfrute y la expresión de su gloria en nosotros. Les mando un abrazo gigante. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.